Justamente voy a conversar con, esta noche, ya se encuentra aquí en el programa, Chanely Cáceres. Ella es coordinadora del equipo de parlamentarios jóvenes. Ella se encuentra aquí en los estudios de Línea Directa y quisiéramos conversar con ella en torno pues, a esta situación. Chanely, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por tenernos este espacio para los jóvenes liberteños. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y primero, destacar algo importantísimo. ¿Por qué? En el sentido de que los jóvenes tienen que participar en política. Y cuando digo participar, no le estoy diciendo inscríbete en un partido, anda, voy a un candidato, a un partido político. No. Sino el hecho de simplemente informarse y tomar posición en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Y esto, reitero, los jóvenes tienen de una manera pues que involucrarse cada vez más, ¿no? Sí, así es. Como se menciona, yo sé que la política en los jóvenes sobre todo es muy mal interpretada, ¿no? Porque hemos recibido ya la herencia de la corrupción. La corrupción es un mal que ya está enquistado en nuestro país. Entonces el joven piensa que la política lo relaciona fácilmente con la corrupción. O lo relaciona con algo aburrido, algo que no tiene nada que ver con él, cuando justamente es todo lo contrario, porque se supone que nosotros los jóvenes somos los que estamos ejerciendo ahora nuestras actividades, estamos preparados para el futuro. Entonces, ¿qué futuro nos espera si no nos involucramos con las políticas públicas ahora? Efectivamente. Ahora, hay que decirlo que dentro del padrón electoral, ustedes son la mayoría. Sí. O sea, los jóvenes son la mayoría, son finalmente los que deciden quiénes podrían ser nuestras autoridades. Son esa balanza más que interesante de poder realmente, si es que serían jóvenes informados, de poder cambiar los destinos del país. Sí, así es. Y justamente también a veces no se da, o los jóvenes no tienen esa oportunidad porque no se les brinda espacios donde ellos puedan expresar sus ideas o donde ellos puedan capacitarse, saber qué funciones tiene el Congreso, qué funciones tiene el Ejecutivo, o si las autoridades de repente es cierto que lo que está manifestando en la televisión, incluso el cómo consideran las autoridades a los mismos jóvenes ya dice mucho. Efectivamente. Ahora, parlamentario joven, cuéntanos de qué se trata esta propuesta, esta iniciativa. Bueno, el programa en sí, el Parlamento Joven, es un programa que se viene organizado por el propio Congreso de la República. Precisamente la Oficina de Participación Ciudadana brinda este espacio a todos los jóvenes de 18 a 29 años para que puedan capacitarse en temas de liderazgo político, para que puedan aprender más de la Constitución política y a su vez puedan simular el trabajo parlamentario y también las funciones dentro del Poder Legislativo. Ahora, tenemos un Congreso que está siendo muy criticado y se lo ganan a pulso, pues, o sea, esto hay que decirlo, o sea, ellos están haciendo mala tarea, o sea, definitivamente. Pero ¿qué análisis tienes tú, por ejemplo? Ya estás conociendo qué es el legislativo, cómo se trabaja internamente, pero al momento ya de ver realmente pues, a los supuestos padres de la patria ahí sentados y que hacen, quiero adjetivar pero no puedo, que hacen cosas que no deben, ¿qué análisis das ante eso, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos vivido, puedo hablar por nosotros, de hecho nosotros somos 7 jóvenes parlamentarios por la región La Libertad. Claro. Nosotros hemos viajado a Lima, hemos vivido esa experiencia parlamentaria y nos han tenido, no quiero atacar, no quiero quejarme, pero nos han tenido así toda la mañana, todo el día hasta la noche en el Congreso. Y todos esos días que hemos estado ahí en las instalaciones, hemos estado evaluando proyectos de ley, hemos estado también agrupados por comisiones y bancadas. Y el trabajo en sí pues ha sido un arduo trabajo, porque tú te das cuenta ahí que no solamente tienes en tu responsabilidad la vida y el futuro de millones de peruanos, ¿no? Más de 33 millones de peruanos, sino que tienes también que poder exponer tu propia vida, ¿no? Tu vida de repente personal. Claro. Y yo sé que, claro, la mala imagen que tiene el Congreso y la desaprobación de la población es justamente por su mal actuar que hace. Ahora, tú has estado, como dices, junto con los 7 parlamentarios que son de La Libertad y así viene la cuota como Conmigo si fuera, son 7. Claro, son 7 en realidad, sí. ¿No? 7 que son de La Libertad, igual como si fueran los congresistas electos, que son 7, sí. ¿No? Ahora,
bajo la experiencia, entonces podríamos decir que para elegir a un congresista no se tiene que elegir a un improvisado, pues, porque la labor legislativa es compleja. Tú has estado ahí, o sea, el elaborar proyectos de ley, tener algunas iniciativas, o sea, es una labor compleja. Por lo tanto, un improvisado, un advenedizo en política, les va a ser muy complicado también adaptarse, y si se adapta va a pasar mucho tiempo, y tiempo es lo que no tenemos. Sí, usted dice, tiene que ser una persona capacitada. Cuando se evalúa o cuando se organiza un proyecto de ley, primero se ve la problemática que hay, ¿no? Si en la región o a nivel nacional. Depende también de la coyuntura, ¿no? Porque a veces hay proyectos de ley que salen por emergencia. Entonces, uno ve esas condiciones. Sin embargo, no todo es la capacidad o el conocimiento que la autoridad tiene, ¿no? Que la autoridad recibe a su cargo, sino también los valores, la ética y la moral que tiene, que carga consigo. Porque un representante o una autoridad carga consigo también la responsabilidad en que en su actuar sea legítimo, sea honesto y sea a favor de la sociedad. Entonces, la persona, claro, como tiene que estar bien capacitada y como también tiene que tener, pues, juicio crítico. Obviamente, obviamente, ¿no? Un parlamentario tiene que... Nosotros vamos a tener que volver a elegir en las próximas elecciones, en 2026, a un nuevo parlamento. Pero después de las experiencias ingratas que vivimos, tenemos de alguna manera pues que comenzar a revisar, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este candidato? ¿De dónde viene? Sus antecedentes, su hoja de vida, que nos cansamos nosotros de repetirlo en plena campaña. Bueno, pues, porque finalmente ellos van a dar las normas, ¿no? Y finalmente también saber si tienen experiencia de gestión, dónde han laborado, en fin, o sea, todos esos mecanismos, y este ya es la chamba del ciudadano, o sea, el ciudadano tiene que comprarse el pleito también y comenzar a investigar, o sea, sí, ese es, o sea, el ciudadano no solamente va el domingo que tiene que ir a votar, se entra a esa cámara secreta y marca a quien se le ocurra, sino detrás hay una gran responsabilidad del ciudadano de saber a quién elegir, y tú has dicho una palabra clave, investigar es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Así como cuando yo siempre he dicho acá en plena campaña, ¿no? Creo que más averiguamos, más datos, más información para comprarnos un celular que para elegir a un parlamentario. O sea, para un celular cotizamos precios, modelos, aplicaciones, o sea, vemos una tienda, vamos a otro, entramos a redes, o sea, hacemos mucho más chamba de investigación para comprar un equipo celular que para elegir un parlamentario que de él va a depender finalmente el futuro de los peruanos, ¿no? Entonces, el ciudadano tiene muchísimo compromiso ahí, ¿no? Me tengo que ir a una pausa, rápidamente, me piden una pausa, seguimos conversando respecto a qué mirada tienen los jóvenes actualmente de la política. Volvemos. Bien, amigos, ingresamos a la parte final del programa. Conversamos con Yanely Cáceres. Ella es la coordinadora del equipo de parlamentarios jóvenes de aquí de La Libertad, y le hemos invitado para también conocer su punto de vista, sobre todo como representantes de un sector que puede marcar la diferencia en el futuro de nuestro país. Los jóvenes que, como reiteramos, jóvenes que tienen que estar informados para tomar una decisión. Pero también, reiteramos también antes de irnos a la pausa, que la ciudadanía tiene que estar involucrada con la política del país. O sea, no hay forma. La política es lo que finalmente te marca el camino del rumbo que tiene que llevar el país en la economía, en la educación, en la salud, en el aspecto social. Ahí está la política en cada uno de estos sectores. Por lo tanto, reitero, a informarse de estos temas. Sí, el voto informado. Y yo creo que las mismas personas que son las que, como usted menciona el ejemplo de que no investigan, no saben quiénes son los candidatos de su región, son las mismas que cuando la gestión viene mal, atacan y dicen, sí, pero eso es así, sin haber antes informado. Entonces, uno tiene que tomar esa conciencia, ¿no? De que el cambio no solamente va a llegar desde que tú, no me gusta esto y que se vaya, no, sino que tú antes veas a quién estás mandando ahí al poder. Efectivamente. Se vienen, por ejemplo, protestas. El 19 de junio, una tercera toma de Lima. Yo reitero esto, tercera toma. Conversábamos en la tarde y decían, tercera toma, a ver un minutito. Nunca hubo una primera toma, nunca hubo una segunda, o sea, no hubo, ¿no?
lo que podríamos decir, para ser un poco más claros, tercer intento de toma de Lima, y eso va a quedar allí, o sea, pero el país ya no quiere más caos, ¿no? Porque lo que hubo en finales del 2022, inicio del 2023 fue eso, caos, vandalismo, delincuencia plena, ¿no? Sí, eso va a surgir a partir de este 19 de julio, es cierto, pero considero también que en el Perú se ha malinterpretado mucho es el tema de la protesta. Sabemos que la protesta es legítima, obviamente. La Constitución también lo ampara. Sin embargo, esta protesta actual del último gobierno que nos ha dejado ese caos tiene muchas diferencias, y la misma causa por la que lucha la población, que sobre todo la gente del sur, se ha tergiversado mucho en la gente de Lima, del norte, ¿no? Entonces por eso es que vienen a tomar Lima. Pero yo a su vez quiero también que la población tome un poco también de consideración a la gente del sur, que quizás por falta de conocimiento o por no tener una voz, alguien que les escuche, que lleve su mensaje hasta Lima, centralice tantas cosas para ellos. Entonces vea que estas marchas de ahora también no solamente son en contra de Dina Boluarte y del Congreso, que cierren, ¿no?, la Asamblea Constituyente, sino también son por el dolor que han sufrido esta población con las muertes que ha provocado las reformas de la presidenta, y también por los presos políticos que hasta ahora no se habla ni se hace justicia. Entonces, en ese caso, deberían entonces dividir o separar esas causas de lucha para que se pueda dar prioridad a la violencia que se ha dado antes, ¿no?, en inicios de este año. Sí, obviamente el sur es una zona abandonada por el Estado, ¿no? Eso hay que decirlo, y con justa razón salen y reclaman, y el sur cuando reclama tiene su estilo, o sea, se hace escuchar, ¿verdad? Obviamente, pero hablabas de presos políticos. En el Perú no hay presos políticos, no existe. O sea, eso hay que dejarlo claro, porque si no estaríamos ya hablando de un gobierno no democrático, y no es así, ¿no? Que haya detenidos que implica ya un proceso de investigación, que se investigue, que determine, ¿no?, de que ha habido violencia por parte de un sector de la Policía Nacional, también ha habido un exceso de la fuerza, que también que se investigue. O sea, estamos en un país democrático. Si un policía disparó cuando no debió hacerlo y mató a una persona, está mal, que vaya a un juicio, y que tenga que ir a prisión, que vaya a prisión, porque se supone que el Policía Nacional está preparado para esas situaciones. Entonces, si ha cometido esos delitos, que la justicia determine y se vaya preso, definitivamente. Pero también hay que decir que estas protestas sociales por un sur olvidado, que son legítimas, lamentablemente se vieron infiltradas por personas que no creen en la democracia. O sea, es imposible aceptar, y creo que coincides conmigo, aceptar que en una protesta se destruya un aeropuerto. Es imposible aceptar que en una protesta se destruyan empresas privadas. Es imposible aceptar que en una democracia un grupo de personas vaya y vandalice y te queme las instalaciones del Poder Judicial, o te queme las instalaciones del Ministerio Público, o te queme las instalaciones de SUNAT. O sea, eso no es protesta por ningún lado. Claro. O sea, de eso no, de este tipo de protestas creo que tú no estás hablando, ¿verdad? No, sino correcto, que la violencia a veces es justificada, no solamente de parte de la población, sino también de la policía. Yo tengo mucha estima y mucha admiración por la policía. Yo he querido ser antes policía, pero por la misma carrera de servicio que estoy estudiando, he brindado también asistencia de primeros auxilios. Yo he participado en marchas y movimientos desde hace varios años, y siempre veía en la población esas diferencias de pensamiento, de que a veces se van ya mucho por el tema de la política o por algún beneficio, algún interés. Entonces, yo solamente llamo a que puedan no justificar la violencia, pero tampoco amparar del lado en el que se encuentren, no amparar los actos o las responsabilidades que tienen que asumir quien tenga que actuar, que haya actuado mal. Exactamente, de ambos lados, ¿no? Sean por parte de la policía, las Fuerzas Armadas, o sean también de sus ciudadanos que también actuaron al margen de la ley. O sea, acá la ley en un país democrático como el otro es igual para todos.
para el ciudadano que excedió, ¿no? O para el policía y el militar que también pues no cumplió con su deber, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? Pero de que no se tiene que tolerar actos vandálicos que generen caos en el Perú de ninguna manera, porque si lo avalamos ya cerramos el kiosco y nos vamos a otro lado, dicen, ¿no? Y eso no, pues nuestro país todavía lo mantenemos y lo mantenemos dentro de dentro de una democracia endeble, débil, ¿no? Que estiramos hasta más no poder, pero ahí estamos todavía, defendiéndola al menos en lo que queda, ¿no? Y tenemos que ser así. En todo caso, bueno, pues ahí está el Parlamento joven, ustedes están ahí capacitándose, preparándose y eso es digno de destacar, ¿verdad? ¿Todavía continúa todo este proceso? No, el proceso se ha dado a partir de 2 etapas. Primero tiene que ser una etapa nacional, de hecho postula más de 6.000 jóvenes a nivel nacional. Luego de esa etapa llega la parte de inducción, evaluación, se selecciona a los parlamentarios por regiones y estos debaten, evalúan proyectos de ley, también crean su propio proyecto de ley. De hecho, nosotros también tenemos un proyecto de ley de nuestra autoría y una vez que se selecciona a los parlamentarios regionales de cada región, cabe decir, ellos van a representar a Lima. Entonces, este proceso yo les invoco también a los jóvenes que me están escuchando que puedan unirse al interés de la política de su país, que puedan capacitarse para que puedan también participar, ser la voz que conduce ya sea a su comunidad, a su región o incluso de su hogar, del problema que tengan en su hogar, sacarlo para que ustedes puedan también trabajar en eso. Y que se sientan capaces, seguros, porque hay muchos jóvenes que de repente se sienten sometidos o no se sienten seguros, piensan que ya no hay esperanza para el país, pero precisamente nosotros somos los que debemos llevar esos agentes de cambio. Ustedes son esa, ya ni siquiera esperanza, es esa realidad. O sea, ustedes ya no son la esperanza, son la realidad del país, ¿no? Y van a ser esa realidad cuando se involucren de manera responsable, reitero, en la vida política del país. Yanely, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y con ello destacar pues a todos los jóvenes que participan de toda esta iniciativa. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por el